Daniel, muchas gracias por acompañarnos en los videoclips del pensamiento. Y quería compartir contigo una reflexión inicial. Desde finales de los años 80 y comienzos de los años 90, iniciamos un proceso de apertura económica que sin duda representó un ajuste en el modelo de desarrollo económico de largo plazo. Pero al mismo tiempo tuvimos una constitución en el año de 1991 que consagró al Estado como gran conductor de la economía, pero al mismo tiempo defendió los preceptos de la iniciativa privada y la libre competencia como preceptos fundamentales del desarrollo económico nacional. 35 años después, esos procesos han tenido una gran incidencia, por un lado, para que obtuviéramos avances notables en materia de un crecimiento estable en materia inflacionaria, pero también con impactos visibles en reducción de la pobreza, no tan rápidamente como América Latina, pero por lo menos con situaciones actuales mucho menos desafiantes que las que teníamos a comienzos de los 90. Por supuesto, tenemos grandes desafíos aún, inequidad, pero es evidente que los jóvenes hoy se enfrentan a la percepción, muchos de ellos, de que no hemos tenido avances notables, cuando lo cierto es que a pesar de los desafíos que tenemos en materia de desarrollo económico, hemos tenido avances en coberturas claves, en educación, en salud, incluso recientemente en materia de integración de los más jóvenes al empleo. Me gustaría mucho que brevemente nos hicieras una reflexión sobre cómo ves esas tendencias de desarrollo económico del país en el largo plazo y sobre todo el papel que una fuerte institucionalidad ha tenido para garantizar que hoy tengamos resultados mucho mejores que en el pasado a pesar de los desafíos que persisten. Saúl, muchas gracias por la invitación. Sí, muy importante esta reflexión, sobre todo porque nos ayuda a poner en contexto la coyuntura actual, ¿cierto? Y mirar con esa visión de más largo plazo hacia dónde podemos dirigirnos a futuro. Entonces, yo quiero destacar por el lado institucional un factor clave que está dentro de lo que mencionaste de la apertura más la reforma a la Constitución, y es un consenso público-privado que armamos desde los 90. En la misma Constitución se abrió la posibilidad de la participación privada en provisión de bienes públicos, en la participación privada en provisión de infraestructura. Se empezó a armar toda esta idea de un diálogo estructurado permanente público-privado alrededor de la competitividad, de la productividad, de los objetivos de mediano o largo plazo, y ese consenso público-privado es muy importante, ¿cierto? En el marco de esa nueva Constitución se promulga todo el marco legal para el sistema de protección social, la famosa Ley 100, que tiene en su núcleo ese rol fundamental del Estado, por un lado, pero también del sector privado como proveedor de bienes y servicios, ¿no? Y con ese marco institucional logramos reducir la pobreza de niveles de 50% en los años 90 a niveles de 37% la monetaria hasta antes de pandemia. Después sube en pandemia por un choque externo muy fuerte, pero vuelve a bajar. Seguimos en una senda de progreso en pobreza. Disminuye la pobreza multidimensional de niveles de 47% a 12%, con precisamente la reducción de privaciones en vivienda, en salud, en educación, en empleo, en acceso a bienes públicos, y eso en últimas son mejoras importantes en bienestar. Yo estoy de acuerdo contigo en que siempre que queremos que ese progreso sea más rápido, ¿cierto? Y la gran pregunta es ¿por qué no logramos que sea más rápido, más equitativo territorialmente? Entonces creo que ahí hay un reto importante en términos de las brechas regionales en estos indicadores, pero hemos continuado la construcción, digamos, de esas posibilidades de planeación a mediano o largo plazo, de generación de planes de gobierno, de planes que trascienden periodos de gobierno, que es muy importante. Se crea, por ejemplo, en los años 2000
el Sistema Nacional de Competitividad, donde los dos estuvimos involucrados profesionalmente cuando en diferentes cargos, pero ese es un muy bonito ejemplo de cómo logramos articular sector público, privado a nivel nacional y también subnacional con las comisiones regionales de competitividad para planear, para construir visiones compartidas de futuro, básicamente, ¿cierto? Y eso me parece muy, muy bonito. Lo otro clave es que tenemos unas instituciones muy sólidas en Colombia, no solo a nivel Montesquieu, ¿cierto? A nivel cortes, ramas del poder público, sino dentro del mismo Ejecutivo. Creo que hemos logrado construir unas entidades y unas instancias y una tradición de trabajo que combina la legitimidad democrática y política de los gobiernos que llegan con sus ideas y también una continuidad importante en funcionarios, en planes de gobierno. Empezamos a construir políticas de largo plazo con instrumentos como los COMPES, ¿no? Con visiones de largo plazo. Tenemos el Plan Maestro de Transporte Intermodal en sector transporte e infraestructura, los planes en sector energía, también unos planes de largo plazo en sector energía. Tenemos los planes decenales de salud también. Es como que en todos los sectores creo que hemos logrado construir unas herramientas y una institucionalidad que nos permite pensarnos como país a largo plazo y atacar los problemas sociales y económicos con una visión de mediano o largo plazo, y eso me parece muy valioso. Y en el contexto de esa generosa respuesta y nutrida, pero además bien sustentada, ¿por qué tú tienes la impresión, después de todos estos años de logros evidentes como los que has mencionado, de que un sector de la población del país piensa que es refundando el Estado, refundando la economía, como volvemos a obtener metas en materia de respuesta a las expectativas de los jóvenes? Mi visión, Saúl, ahí es un poco, es una visión que leí también en el marco del análisis de lo que sucedió en Chile en 2019. ¿Te acuerdas que hubo estas manifestaciones, un estallido social importante en Chile? Y luego en Colombia en 2021 tuvimos el estallido social, y en ese contexto, pensando un poquito por qué se da eso y por qué terminamos con un grupo grande de la población pensando que no ha habido progreso, creo que en parte es ese reflejo de condiciones que mejoran, pero expectativas y brechas de expectativas que se amplían. ¿A qué me refiero? Entonces tenemos una caída de la pobreza, un aumento de la clase media, pero una clase media vulnerable que está sujeta a volver a caer en pobreza fácilmente. Tenemos un mercado laboral que funciona muy mal y muy mal sobre todo para jóvenes. Tenemos un sistema de formación para el trabajo con unos retos impresionantes. Entonces creo que en el diagnóstico de por qué hay descontento y esa visión de que no ha habido progreso tiene que ver con un grupo importante de la población que sale de la pobreza, entra a la clase media, empieza a enviar a sus jóvenes, niños, niñas, a sus hijos a estudiar. Por primera vez en la historia de la familia hay una cantidad de gente que empieza a estudiar, pero de pronto van a sitios donde la formación no es de muy buena calidad o la pertinencia no es muy buena. Entonces salen a buscar empleo y no consiguen empleo, o terminan trabajando en la informalidad, o terminan trabajando en cosas para las cuales no tuvieron la formación. Entonces ahí hay una frustración importante, ¿cierto? Es familias enteras que hacen unas apuestas en línea con lo que les han dicho. Vea, si usted se educa, se forma, usted va a poder tener un ingreso estable, va a poder comprar carro, comprar casa, tener una vida de clase media, ¿cierto? Ir de vacaciones una vez al año, y se frustran esas expectativas, y en parte porque también desde el gobierno, desde el Estado, creo que no logramos pues cumplir con esas expectativas para una población cada vez más, una clase media cada vez más grande, ¿cierto? Entonces allí hay una brecha importante, y llega la pandemia y es precisamente el choque que jala a una cantidad de gente que creía superada su situación de pobreza y la vuelve a jalar hacia la pobreza, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para mitigar esos efectos, pero indudablemente pues hay en particular jóvenes que dicen, oiga, yo me formé, me estudié, mi familia hizo sacrificios para que yo estudiara,
no conseguí empleo, ahora toda mi familia otra vez está en pobreza. Entonces yo creo que eso generó unas tensiones muy importantes. Entonces, digamos que hay un matiz importante, ¿no? No es que las cosas estuvieran empeorando y por eso hay descontento, sino que las cosas están mejorando, pero a la par que mejoran las cosas, las expectativas también mejoran y aumentan mucho más rápido que la velocidad del cambio social que logramos como sector público, privado, como sociedad, ofrecer a toda esa población que está saliendo de la pobreza y empezando a preocuparse por otras cosas más allá de sobrevivir en el día a día. En síntesis, responder a las expectativas crecientes de nuestros jóvenes, algunas de ellas fundamentadas en carencias, pero también en mayores expectativas, se hace con instituciones fuertes que tienen capacidad de autocrítica respecto de lo que no han logrado completar desde las políticas públicas en el pasado, pero también con la capacidad de entender que es en un marco democrático, que es en un marco, por supuesto, de debate plural, donde estas políticas se mejoran y fortalecen al futuro. De acuerdo, de acuerdo. Un tema crítico también como para entender esto es la disparidad regional, ¿cierto? Un ejemplo, en el tema de salud. Uno mira las cifras y pasamos de coberturas en salud de 27% en los años 90 a 99% de cobertura, pero con unas brechas de acceso real importantes entre zonas rurales y urbanas. Entonces, el sistema de salud funcionaba muy bien en zonas urbanas, con retos de acceso muy importantes en zonas rurales. Entonces, ahí pues hay una población que está excluida, que sufre unos efectos diferenciales importantes, ¿no? Entonces, eso creo que hay que entender también cómo las disparidades generan percepciones de esa realidad muy distintas, ¿cierto? Entonces, también ahí es un llamado como de atención a todos a que tenemos que tener cuidado en no poder solo la media, el promedio, ¿no? El promedio puede estar muy bien, pero si la dispersión alrededor del promedio es muy grande, va a haber gente que de pronto está muy, muy mal, ¿no? Y hay que pensar un poquito más en esa gente también, ¿no? 35 años de políticas públicas, de cooperación público-privada, que señalan ciertamente vacíos en logros, pero también permiten identificar logros importantes que hoy tienen que ser revisados de nuevo en un marco de diálogo, en un marco de convergencia de las instituciones, y por eso te agradezco mucho estas reflexiones que sin duda contribuyen en esa dirección, Daniel. Muchas gracias, Saúl. Un gusto.